Hola, hola, les habla el profe William en esta cuarta parte del tema de funciones. Vamos a trabajar sobre cómo calcular el dominio y el ámbito en una función. Muy bien, empezamos con la forma de calcular el dominio en una función. Vamos a analizar las cuatro representaciones. Recuerden que en el primer video habíamos visto que una función se puede representar de cuatro maneras: por medio de diagramas de Venn, por medio del gráfico, por medio tabular o por medio de la gráfica. Entonces vamos a analizar una por una de ellas. En un diagrama de Venn, por ejemplo, vamos a realizarlo acá. Supongamos que este es un conjunto A, este es un conjunto B. Acá tengo una función que va de conjunto A en B. Y vamos a poner por aquí algunos elementos. Entonces, supongamos que el 1 está relacionado con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7, el 4 con el 8. Ok, tengo una función formal. Entonces, el dominio, como ya se había hablado también en el primer video, el dominio está conformado por los elementos del primer conjunto. Entonces sería, el dominio es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, siempre que tengamos un diagrama de Venn, el dominio será siempre el primer conjunto. Muy bien, ¿qué pasa? Ahora la función me la dan ya en forma de gráfico y me están pidiendo calcular el dominio de la función. Bueno, si ustedes recuerdan, estos pares ordenados significaban, por ejemplo, el menos 5,10 significa que el menos 5 está relacionado con el 10, que el menos 3 está relacionado con el 6 y que el menos 2 está relacionado con el 4. Entonces, ya teniéndolo de esta forma, es muy fácil ver que el dominio es menos 5, menos 3 y menos 2. Sin embargo, a partir de esta escritura que tengo acá, yo puedo saber quién es el dominio sin necesidad de andar haciendo el diagrama de Venn. El dominio, cuando lo tengo en forma de gráfico, corresponde a los primeros números de cada par ordenado. Es decir, el dominio va a ser el menos 5, el menos 3 y el menos 2. Okay. Entonces, esa es la forma en que encontraríamos el dominio en el gráfico de una función. Tercera forma, ¿qué pasa si ahora me preguntan por el dominio y lo que me dan es una tabla? De igual manera, no es necesario tener que hacer el diagrama de Venn. No es necesario tener que decir, bueno, el menos 2 está relacionado con el menos 14, el 3 con el 21 y así sucesivamente. Inmediatamente con esto ya uno observa que los numeritos que están acá en la parte de arriba son las preimágenes. De hecho, aquí me lo está diciendo, son los valores de X. Entonces, el dominio de la función cuando está en forma tabular corresponde a estos números de acá arriba. Sería menos 2, 3, 4 y 6. Y el dominio de la función. En esos casos es muy sencillo encontrar cuál es el dominio. Lo más complicado siempre para encontrar el dominio de las cuatro, la más difícil siempre es cuando me dan la gráfica. Entonces, vamos a saber cómo poder encontrar el dominio cuando me están preguntando o cuando me están dando la gráfica. El dominio siempre lo vamos a leer de izquierda a derecha y siempre lo vamos a leer en el eje X, siempre. Entonces yo lo único que tengo que fijarme es qué parte de la gráfica se usó desde la izquierda hasta la derecha. Muy bien, aquí hay una flecha, no se ve muy bien, pero ahí hay una flecha. Entonces, observen que en la parte izquierda, okay, el punto más a la izquierda que se usó es el menos 5. Y este es el punto que está más a la izquierda. Ahora, observen la gráfica que ella es una línea continua en todo esto, o sea, no tiene ningún salto de línea. No están sucediendo como cosas así, que tenga un salto de línea. Entonces, ella es continua. Entonces, el dominio sería empezar desde el lado, desde el punto más a la izquierda que se usó, hasta llegar al punto más a la derecha que se ha usado. Pero aquí, al haber una flecha, esta flecha indica que esto va a seguir y seguir y seguir hasta el infinito. ¿Qué quiere decir?
que no va a haber un punto más a la derecha del que, o sea, que se usó. Siempre va a haber uno más a la derecha, es decir, es infinito. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Siempre empezamos, como lo dijimos aquí, se lee de izquierda a derecha, entonces el punto más a la izquierda es el menos 5. Observen que el menos 5 tiene aquí un círculo, un puntito cerrado, entonces ese corchete lo vamos a poner cerrado. Y nos fijamos cuál es el punto más a la derecha. Como en este caso no hay punto más a la derecha, y lo que hay hacia allá, hacia la derecha en el eje X es el infinito positivo, entonces este sería el dominio, desde menos 5 hasta más infinito. Si por ejemplo, en vez de la flecha, en vez de esta flechita, hubiese venido un punto cerrado igual que en este, si hubiera sido ese caso, entonces ahí sí se puede decir que el dominio es desde menos 5 hasta el 4, si ese hubiera sido el caso. Sin embargo, acá hay una flechita, casi no se nota, pero ahí hay una flechita, entonces cuando viene flecha indica que va hacia el infinito. Muy bien, vean acá, aquí sí se ve claramente la flecha. Recuerden que se lee en el eje X, entonces yo tengo que fijarme cuál es el punto más a la izquierda que se usó. Tener cuidado porque aquí dice menos 4, pero menos 4 es el número que escribieron aquí en la gráfica, no quiere decir que sea el punto más a la izquierda que se ha usado. Como acá hay una flecha, indica que esto sigue para infinito. Por lo tanto, no hay un punto más a la izquierda que se haya usado. Y por este lado también tenemos la misma situación. Como hay una flecha, indica que esto va para infinito. Por lo tanto, tampoco tengo un punto más a la derecha que se usó. Entonces, ¿cómo poder escribir cuál es el dominio en esta situación? Si ustedes observan, lo que está pasando es que en el eje X, todos los números del eje X se están usando por este lado. Y todos los números del eje X se están utilizando también en la parte negativa. Es decir, se usó todo el eje X. Para escribir o para poder representar que se usó todo ese eje X, lo que se pone es R. Entonces, el dominio de esta función es R. Eso indica que se usaron todos los números reales. Muy bien. Otro ejemplo. Ven que esta gráfica sí tiene un salto. La ven que es como les mencionaba anteriormente. Además observen que tiene unos puntitos abiertos. Entonces cuando la gráfica tiene un salto, hay que tener cuidado a la hora de escribir el dominio. ¿Por qué? Sería un error decir así. Que yo escriba que el dominio es desde menos 8, porque es el más a la izquierda, y hasta llegar al 8 positivo. Y yo escribo esto, ahí hay un error grande. ¿Por qué? Porque este intervalo está contemplando todos aquellos números que van desde el menos 8 hasta el 8. Pero si observan, estos números que van desde el 0 hasta llegar al menos 2, estos números no se están usando. Vean que en ninguna parte hay gráfica aquí. Entonces, si yo escribo esto, estaría cometiendo el error de estar tomando en cuenta estos números. Y pues como ven en la gráfica no están. Entonces, cuando esto sucede, es necesario escribir el dominio en dos partes. Vamos a escribir entonces qué es el punto más a la izquierda y más a la derecha de esta línea, y luego cuál es el punto que está más a la izquierda y más a la derecha de esta otra parte de la gráfica de la función. Entonces, la respuesta correcta nos estaría quedando así. Vamos a volver esto, que entonces sería un error copiarlo. Sería el dominio de la función es desde el menos 8 cerrado hasta llegar al 2 negativo. Y observen que el 2 tiene un circulito más blanco, eso quiere decir que está abierto, no se toma en cuenta. Entonces se debe explicar de esta forma, con el corchete abierto. Y aquí vamos a utilizar un símbolo matemático que es la unión. Entonces voy a unir este corchete o este intervalo con otro intervalo que iría desde el 0. Perdón, aquí voy a ir abierto. Observen que aquí en el 0 el circulito va abierto, entonces desde el 0 y hasta el 8. Entonces, como les decía, debo de copiar entonces cuál es el punto más a la izquierda, tanto del
la primera línea y el punto más a la derecha, y también hacer lo mismo con la segunda línea. Pero vean que acá hay un detalle. Para que podamos entender más esto, imaginémonos la siguiente situación. Imagínense que ustedes tienen acá una bolita y la empiezan la tiran por acá, y esa bolita va a hacer este recorrido, baja, 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 y cuando llega acá, la bolita se va a caer, por decirlo así, como a un vacío, y no hay ninguna forma posible de que esa bolita llegue a esta otra línea. ¿Okay? No hay nada que una esta parte con esta. Entonces, como aquí la bolita caería a un vacío, la bolita se pierde, y eso es como un indicativo de que yo tengo que poner el símbolo unión. No siempre que tenga las gráficas partidas debo poner el símbolo unión. Por ejemplo, acá tengo la gráfica así, ven, la tengo partida, no está en una sola línea. Pero este ejemplo no necesariamente hay que poner el símbolo de unión. Veamos por qué no. Analicemos el mismo caso de la bolita. Yo tengo una bolita, la bolita baja, va haciendo todo este recorrido de la bolita. Cuando llego acá, ya se acabó, entonces la bolita cae. Pero justamente en el momento en que cae, cayó en esta otra línea, y esa línea, digámoslo así, retoma o recoge la bolita y sigue el camino de la bolita. Entonces, ¿qué parte del eje X se está usando? Bueno, resulta que aquí hay una flecha. Entonces, el punto más a la izquierda que se usó, no hay porque hay una flecha, entonces sería menos infinito. Ahora, ¿cuál es el punto más a la derecha que se usó? Aunque aquí me falta un número, pongamos un 6 por ejemplo. Entonces el punto más a la izquierda que se usó sería el 6. Acá no es necesario, como les decía, escribir el símbolo de unión. No tiene sentido, por ejemplo, escribir esto. Utilizando el símbolo de unión no tendría sentido escribir esto. Decir que el dominio sería desde menos infinito hasta el 0. Unido a este otro pedazo, pero vean que justamente este volvió a empezar en el 0. Entonces, este tipo de situaciones no tiene sentido, porque voy a terminar en un número y el otro lo voy a empezar justamente en ese mismo número. Entonces, cuando esto sucede, no se pone de esta forma, sino que simplemente se pasa desde acá, desde menos infinito hasta el 6. Entonces, con este ejemplo lo que quería es explicarles que no siempre cuando tengan una gráfica así con dos funciones de esta forma, no siempre hay que utilizar el símbolo de unión. ¿Okay? A veces sí, en este caso, pero en este otro no se utiliza. Muy bien, y ya para finalizar, entonces vamos a ver cómo se calcula el ámbito en una función. Y bueno, vamos a analizar los 4 casos. En el primer caso, si tenía un diagrama de Venn, vamos a poner algo rápido. Recuerden que este es el dominio, este es el codominio, y el ámbito, vamos a poner un número más acá. El ámbito eran solamente los números a los que le llegó flecha. Entonces en este caso, el ámbito sería el 4, el 5 y el 6. Recuerden que el ámbito es un subconjunto del codominio y representa únicamente los números que sí se utilizan. Si tenemos en gráfico también no es necesario hacer el diagrama de Venn. Recuerden que los primeros números me dicen quién es el dominio, y entonces los segundos números me van a decir quién es el ámbito. Entonces el ámbito de esta función sería el 10, el 6 y el 4. Son solamente los segundos números de cada par ordenado. Ok, ¿qué pasa si ahora lo tengo en forma de tabla? Ok, de igual manera no es necesario pasar esto a un diagrama de Venn. Acá con esta simbología, acá lo que me están diciendo es que estos, los de arriba, son los valores X, y estos son como los valores Y o los compañeros del X. Entonces, con esta interpretación de que esos son los compañeros del X, me están diciendo de una vez que esto es el ámbito de esa función. Entonces, el ámbito de la función sería
menos 14, 21, 28 y 42. Okay, entonces, observen que cuando tenemos diagramas de Venn o el gráfico o la tabla, es muy simple encontrar cuál es el ámbito. Lo mismo va a pasar cuando tenemos una representación gráfica. Aquí es un poco más complicado saber cuándo es el ámbito. Entonces, el truco para ver el ámbito en una gráfica es así. El ámbito lo vamos a leer de abajo para arriba. ¿Sí? Es decir, desde el punto más abajo hasta el punto más alto que tiene la gráfica. Y eso se lee en el eje Y. Entonces, recuerden, el dominio, que fue el que vimos hace poquito, el dominio se leía de izquierda a derecha, pero en el eje X. Es el ámbito, lo contrario, se lee de abajo para arriba y se va a leer en el eje Y. En otras palabras, el ámbito, por decirlo de alguna manera, es como la altura que tiene el dibujo. Ejemplo, vean aquí, yo no puedo decir que la altura del dibujo empieza en menos 9 y termina en 9. ¿Por qué? Porque verte, la línea no es continua, ¿lo ven? Tenemos otra vez la gráfica partida acá. Entonces, en esta situación, tengo que escribir la altura de este pedacito, que sería desde menos 9 hasta menos 3. Entonces, vamos a ponerlo por acá. El ámbito iría desde menos 9 hasta menos 3. Y también hay que copiar la altura de esto. Aquí falta un numerito, aquí vamos a copiar el 3. Entonces sería unido a la altura de esta otra línea, que el punto más bajo de esta línea es el 3 y el punto más alto de esta línea es el 9. Entonces iría desde el 3 hasta el 9. Ok, ahora observen esta otra gráfica. El punto más bajo que tiene esta gráfica es este, es un menos 6. Entonces el ámbito de la función empieza en menos 6 porque es el punto más bajo. Y ahora me voy a fijar cuál es el punto más alto de la gráfica. El punto más alto de la gráfica es el 6. Entonces el ámbito de esta función va desde menos 6 hasta el 6. Ok, y dos ejemplos más. En este caso, observen que aquí hay una flecha. Quiere decir que no hay un punto más abajo. Como no hay un punto más abajo, entonces vamos a decir que viene desde menos infinito, porque observen que en el eje Y, entre más vaya bajando, voy a acercarme al infinito, ¿verdad? Infinito negativo. Ahora, observen acá. Veamos el mismo caso de la bolita que estamos analizando antes en el dominio. Yo coloco una bolita acá. Esa bolita va a hacer un recorrido así en esta línea. Terminó en el 5 esa bolita, ¿ok? Pero si yo coloco otra bolita acá, esa misma bolita va a empezar también en este mismo número, en el 5, y empezó a subir. Es decir, parecido a lo que teníamos antes, no tendría sentido decir que va desde menos infinito hasta el 5, esta altura, y esta que empiece también en 5. Y bueno, como no tiene un punto más alto porque tiene una flechita, entonces sería más infinito. No tiene sentido hacer esto. ¿Ok? Terminar uno en un número y empezar el otro justamente en ese mismo número. Eso no se escribe. Entonces, como eso no se escribe, se toman en cuenta estos. Pero acá tenemos una situación. Esto tampoco. Yo no puedo decir que el dominio de una función va desde menos infinito a más infinito. ¿Qué se hacía cuando, o para escribir o para dar a entender que se utilizaron absolutamente todos los números? Bueno, hay una notación que es R, más simple todavía. Entonces, si yo digo que el ámbito de la función es R, estoy diciendo que usaron todos los números del eje Y. Muy bien, y para finalizar, entonces tenemos este otro. Acá analicemos el asunto de la bolita. Vean que si yo pongo una bolita acá, la bolita haría este recorrido. Terminó en el menos 1. Ahora, otra bolita empezaría acá en el 0 y haría este recorrido. ¿Qué pasó? Que no hubo ninguna de las dos bolitas que utilizara esta parte de la gráfica.
Observen que aquí sí la gráfica está partida. Entonces, como no hay ninguna bolita que pasó por esta parte de la gráfica, necesito escribir el ámbito acá de dos maneras. Primero la altura de este dibujo de abajo y después la altura de este otro dibujo de ahí. Entonces vamos a ir escribiendo eso. El ámbito de la función sería, el punto más bajo que tenemos acá sería un -3. El punto más alto que tenemos aquí sería un -1. Ahora sí, unido, escribí la altura de esto. El punto más bajo de este otro dibujo es el 0. Y el punto más alto que tenemos, bueno, no viene, vamos a poner un 4 porque aquí número. Entonces el punto más alto sería el. Y esta sería la forma de calcular el ámbito en una gráfica. Muy bien, entonces hasta acá llegamos con la parte 4 de lo que corresponde a funciones. Espero que les haya quedado claro el tema de funciones. Recuerden que estas, como les decía, en la parte 4 hay 3 videos anteriores que los pueden repasar para que comprendan mejor algo que hayan tenido dudas. Gracias, nos vemos en otro próximo video.